Hola a todos, hoy vamos a estudiar un poco acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm es importante ya que con ella se resuelven muchos problemas eléctricos que encontramos en la física y son aplicables en la industria. Ayuda también en el análisis de los consumos y pérdidas en las instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales. Pero antes de comenzar a hablar de la ley, es importante saber que esta es aplicable cuando las cargas eléctricas en un conductor no están en equilibrio. Esto significa que las cargas están en movimiento. Por lo tanto, si hay cargas en movimiento, existirá un campo eléctrico. Generalmente lo denotamos con la letra E. Y también, si existe un campo eléctrico, entonces vamos a encontrar una corriente eléctrica, que generalmente denotamos por la letra I. La corriente eléctrica que atraviesa un conductor es la carga que atraviesa su área de sección transversal por unidad de tiempo. Por lo tanto, las unidades de la corriente son un coulomb por segundo en el sistema internacional, que equivale a la unidad que llamamos amperio, con la que nos referimos a la corriente. También existe dentro del conductor lo que llamamos densidad de corriente, que la denotamos con la letra J. La densidad de corriente equivale a la corriente que atraviesa el conductor por unidad de área. Sus unidades entonces serían amperios por metro cuadrado en unidades del sistema internacional. Esta densidad de corriente también está relacionada con el campo eléctrico a partir de una constante. Esta es la ecuación que representa la densidad de corriente. La constante que relaciona la densidad con el campo la llamamos conductividad y es una propiedad del material. Esta relación se cumple en la mayoría de conductores metálicos. También podemos definir a la conductividad en función de su inverso, que es la que llamamos resistividad. Pero ahora sigamos un poco más avanzando con la aplicación de esta ley dentro de un conductor. Al estudiar la ley de Ohm hablamos de un conductor. Podemos decir que tiene una longitud L con una resistividad ρ de sección transversal A, y este conductor se le ha aplicado una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje en sus extremos. Vamos a decir que en este extremo un potencial B sub B y en este extremo un potencial B sub A. De modo de que la diferencia de potencial va a ser igual a B sub B menos B sub A. Esta diferencia de voltaje establece el campo eléctrico que produce la corriente. Si el campo es uniforme, entonces podemos relacionar el cambio en voltaje con el campo eléctrico con la siguiente ecuación. De modo de que el voltaje es proporcional al campo eléctrico. Despejando esta ecuación, para el campo tenemos que el campo sería igual a el voltaje entre la longitud del conductor. Si sustituimos el campo y la conductividad en las ecuaciones de densidad de corriente que vimos anteriormente, que eran las siguientes: densidad de corriente es igual a conductividad por campo y densidad de corriente es corriente por unidad de área, obtendríamos lo siguiente. En esta ecuación podemos sustituir la conductividad en función de la resistividad y el campo en función de la ecuación de voltaje que habíamos obtenido en esta parte de aquí. Y obtenemos esta relación. Simplificándola un poco más, sería que la densidad de corriente es el voltaje sobre
la resistividad por la longitud. Si igualamos esta ecuación de densidad de corriente a la que tenemos aquí arriba, podemos escribir que esto es igual también a la corriente por unidad de área. Y despejando esta ecuación para el voltaje, obtenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistividad por la longitud entre el área. Y esta es la ecuación que llamamos ley de Ohm. Donde la parte en la que tenemos agrupadas las siguientes constantes, que son la resistividad, la longitud y el área de sección transversal del conductor, la llamamos la resistencia del conductor. La resistencia del conductor, que la podemos escribir tomando las constantes, podemos notar que la resistencia del conductor sería proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su área de sección transversal. Es importante recordar que las unidades de la resistencia es los ohmios, que se denotan por la letra griega omega. Generalmente, este valor de resistencia es constante en algunos materiales. En los materiales en que la resistencia es constante, se le llaman materiales conductores o materiales óhmicos. En los materiales donde esto no es una constante, se le llama materiales no óhmicos o semiconductores. Y bueno, ahora podemos tomar esta ecuación que tenemos en el cuadro azul y podemos resumirla de la siguiente manera, escribiendo que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y esta en sí es la ecuación que se conoce como la ley de Ohm clásica. Conectándonos ahora con lo que es su guía de laboratorio, el primer procedimiento que les dice es que vayan al link que muestra la guía y esto los llevará al simulador, que esta es la pantalla que les va a aparecer, la pantalla aquí que yo tengo a la derecha, y simplemente lo que les piden es jugar con las variables. En el primer caso les piden dejar un valor del voltaje constante en 5 voltios y en la segunda tabla les dicen que dejen el valor de la resistencia constante en 745 ohmios. Ahora, con respecto a los cálculos, el primero que les piden es graficar la corriente en amperios en función de la resistencia en ohmios. Esto sería con la tabla 1. La relación que conocemos que contiene estas dos variables, que la vimos anteriormente y que también la muestra el simulador, es justamente esta, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Sin embargo, tenemos que escribirla en una forma en la que tenemos el gráfico. Entonces, despejando para la corriente, obtenemos que la corriente sería el voltaje dividido en la resistencia, entre la resistencia, y podemos notar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Eso significa que este gráfico debería ser el gráfico de una inversa y debería de ser de esta manera. En el segundo inciso, el inciso B, lo que les dicen es que linealicen el gráfico anterior. Entonces, para saber cómo linealizar este gráfico, podemos hacer un cambio de variable. Y para dejar la variable independiente, que es la resistencia, en forma lineal, tendríamos que escribir la ecuación de esta forma. Entonces, podemos comparar con la ecuación de una línea recta y podemos ver que
la pendiente de este gráfico representaría el voltaje y no debería de tener intercepto. Entonces esto sería una línea, sería el gráfico de corriente en amperios en función del inverso de la resistencia. Recordando siempre de nombrar los ejes y nombrar también el gráfico. Podemos nombrarlo como gráfico de corriente en función de resistencia inverso y este gráfico de corriente en función de resistencia. Entonces aquí la pendiente representaría el voltaje. Y aquí nos adelantamos al inciso C, que justamente nos piden interpretar el gráfico, expresar qué representa el valor de la pendiente, y recuerden que esto lo vamos a hacer haciendo una regresión lineal, obteniendo los valores de pendiente e intercepto. Y también en este inciso C nos piden expresar el error del voltaje que obtuvimos a partir de la pendiente con el que obtenemos, con el que la guía nos proporciona. Teóricamente, el voltaje teórico que nos proporcionó la guía, pues decía el procedimiento que teníamos que aplicar 5 voltios. En el inciso D, que sería contestado con la tabla 2, con los datos de la tabla 2, nos piden que grafiquemos ahora la corriente en función del voltaje. En esta parte del procedimiento lo que se hizo es que se dejó un valor de resistencia constante. Se dejó la resistencia constante en un valor de 745 ohmios. Entonces, al graficar la corriente en función del voltaje, volvemos a aplicar la misma ecuación de la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia, y despejamos de igual forma para la corriente, obtendríamos la misma ecuación anterior, pero ahora nuestra variable independiente es el voltaje. Podemos reescribir esto de esta manera, y vemos que la relación entre la corriente y el voltaje es lineal, y que comparando esto con una línea recta, porque la relación es lineal, podemos ver directamente que la pendiente de este gráfico sería el inverso de la resistencia, que debería de ser un valor constante para el conductor que estemos hablando. Entonces este gráfico va a ser una línea recta que no debería de tener intercepto, y el valor de pendiente que obtengamos va a ser el valor de 1 sobre la resistencia. El inciso E dice justamente eso, que a partir de regresión lineal interpretemos la pendiente, el intercepto, y también que de nuevo saquemos el error. Esta vez el error de la resistencia, donde en este caso la resistencia teórica sería el valor de 745 ohmios y el valor de la resistencia experimental sería el que saquemos a partir de la pendiente usando la regresión. Y como sabemos que la pendiente va a ser 1 entre la resistencia que obtendríamos sería 1 entre el valor de la pendiente. En el inciso F, pues la guía les habla de unos colores y unas resistencias y no lo deja muy claro, pero a lo que se está refiriendo es a este tipo de resistencias que son muy utilizadas en electrónica. Y estas resistencias se puede determinar su valor a partir de una codificación de colores, que es la que muestro en esta tabla. Por ejemplo, para saber cuál es el valor de esta resistencia en particular, primero podemos ver la primera franja que muestra la resistencia es de color café. La primera franja de las resistencias siempre va a ser correspondiente a la primera columna en esta tabla. Es decir, que nos vamos al color café en esta tabla y vemos que es el valor de 1. La segunda franja, que es color negro, es el segundo número de la tabla o la segunda columna. En este caso es un 0. Entonces por ahora tenemos
un 1 y un 0 que nos hace un 10. Y la tercera franja, que es color naranja, pues nos vamos a la tercera y última columna. Y dice que el color naranja significa un factor de por 1000. Eso significa que va a ser 10 por 1000, que es un valor de 10.000 ohmios. Ese sería el valor de nuestra resistencia. Y por último, la cuarta franja, que es color dorado, nos dice cuál es la tolerancia del valor de la resistencia. En este caso, la tolerancia se muestra en esta parte y dice que el color dorado corresponde a más menos 5% de tolerancia. Entonces, si sacamos el 5% de 10.000, obtendríamos 500 y esto resulta en un valor de 10.000 más o menos 500 ohmios, que sería el valor en el que anda esta resistencia con esa particular codificación de colores. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en la próxima.